decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima, doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Master of Business Administration por California State University. Economista por la Universidad de Lima. Ha sido directora de la carrera de Negocios Internacionales y jefe de la Oficina de Emprendimiento de la Universidad de Lima. Ha sido miembro de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Comercio de Lima y jurado en concursos internacionales de emprendimiento. También nos acompaña el magíster Pedro Luis Grados Smith, máster en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima, con estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña y economista por la Universidad de Lima. Es presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, y ha sido vicepresidente de Wealth Management y Gestión del Patrimonio de Scotiabank, gerente general adjunto y gerente de inversiones de Profuturo AFP del grupo Scotiabank. También nos acompaña el doctor Miguel Jaramillo Banante, economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en Economía e Historia en la Universidad de California, obteniendo el doctorado en Historia. Actualmente es director ejecutivo e investigador principal de GRADE. Es miembro del Consejo Nacional del Trabajo, de la Comisión Consultiva de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral y del Grupo Consultivo Especializado del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Ha sido viceministro de Promoción Social y miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, habiendo realizado trabajos de investigación y consultoría para organismos internacionales como la OIT, BID, entre otros. Dejamos en el uso de la palabra a la doctora Patricia Stuart. Gracias, profesor López. Muy buenos días, distinguida audiencia. En nombre del rector de la Universidad de Lima, doctor Óscar Quesada Maquiavelo, sean bienvenidos al cuarto Congreso Anual de la Asociación Peruana de Economía. Les damos la más cordial bienvenida de parte del claustro de la facultad que presido y esperamos que en estas dos jornadas el aporte de los economistas al desarrollo nacional en las diferentes sesiones que llevaremos a cabo pueda ser recogida por los académicos y los policy makers de nuestro gobierno. En la Universidad de Lima hemos puesto acento en fortalecer los valores y principios que inculcamos a nuestros alumnos y en las acciones que llevamos a cabo en la comunidad. Parafraseando al doctor Quesada, desde la academia afirmamos nuestra profunda convicción de convertir las instituciones educativas en verdaderas escuelas de ciudadanía, insistiendo en la necesidad de que en nuestro país y el mundo ocurra una revolución ética que recomponga los corazones, los reintegre comunitariamente y despierte un sentimiento profundo, cordial, de fraternidad con el otro y de cuidado con la tierra. Por ello, en nuestro quehacer diario insistimos que la vida en sociedad no debe ser de suma cero. Una sociedad democrática y moderna no es de suma cero. Las personas pueden progresar sin que otros pierdan. Las discusiones pueden terminar con todos enriqueciéndonos con el conocimiento común. Estamos en un mundo donde la riqueza surge del conocimiento y la creatividad. Este nuevo mundo ofrece grandes oportunidades, pero al mismo tiempo tienen que correr una carrera continua entre educación y tecnología. La obsolescencia del conocimiento es tan rápida que tenemos que aprender continuamente y aprender a aprender continuamente también. En esta nueva era del conocimiento, la educación, especialmente la educación superior, es la nueva alfabetización, la llave para el progreso personal y para el ejercicio de la ciudadanía. La educación superior es condición suficiente y necesaria para integrar económicamente y socialmente a todos los peruanos. La era del conocimiento es una era de inherente desigualdad, porque la riqueza se crea a partir de capacidades individuales, como la inteligencia, creatividad o iniciativa, y todos los humanos somos distintos. No es posible asegurar que todos vamos a obtener lo mismo en esta era de desigualdad, pero tenemos que apuntar a que todos tengamos las mismas oportunidades. No quiero concluir sin agradecer a los profesores Jorge Medicina, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, el profesor Haldor López, secretario académico, la profesora, la doctora Rosaluz Durán y la profesora Rocío Huerta, sin quienes, de parte de la Universidad de Lima, no hubiese sido posible la realización de este evento. Asimismo, a GRADE, que nos ha apoyado en todo este camino,
y la Asociación Peruana de Economía por darnos cabida en la organización también de este 4º Congreso Anual de la Asociación Peruana de Economía. Muchas gracias. A continuación, las palabras del magíster Pedro Luis Grados Smith. Buenos días con todos. Antes que nada, agradecer por la invitación, tanto como profesor de la universidad como presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, y comentarles lo importante que es la investigación en un país como el nuestro y pensar en el futuro. Hay mucha información que no es trabajada, que no es procesada. Vamos a una relación muy simple, pensando en el desarrollo del país, en el futuro del país. Desarrollo en función de cómo mejoren los indicadores económicos, cómo mejoren los indicadores sociales y cómo mejoren los indicadores de sostenibilidad ambiental. 3 variables: economía, la parte social y la parte ambiental. Y sobre eso se pueden construir miles de modelos de investigación con énfasis en distintas actividades. Grandes retos por hacer. Sector educación, mejora de la calidad, ¿de qué depende? El tema ambiental, el tema de sostenibilidad en provincias, el tema de muchos rubros en los cuales hay aspectos significativos por realizar y se requiere realmente de una visión de largo plazo. Y eso es investigación, no solamente pensar en el año, en el resultado del año, si nos vamos al tema empresarial y la última línea, sino en el largo plazo. Y un dilema que muchas veces uno tiene cuando gestiona una empresa es, bueno, ¿y qué hago? ¿Mejoro la utilidad del año o invierto para un futuro mejor? Con toda la incertidumbre que implica ese futuro. Y la verdad que el dilema es bastante complejo, porque por un lado, hasta el bono del gerente está en función generalmente de la utilidad del año. Ahora hay un conjunto de esquemas que hablan de 3, 4, 5 años y se descuida la inversión de largo plazo. Y más aún en momentos como el actual, donde por X y Z razones las expectativas se han visto afectadas, es importante esta visión de largo plazo y esa inversión. Solamente 2 ideas de temas que faltan en el Perú y que hay que implementar. Aunque parezca mentira, hoy los gobiernos regionales no son sujetos de riesgo de largo plazo. ¿Y cómo es posible financiar desarrollo y crecimiento sin planes de largo plazo para los gobiernos regionales? Sin embargo, los gobiernos regionales sí tienen fuentes de largo plazo, como puede ser el canon. Arequipa, Apurima, tienen inversiones importantes, Cerro Verde, Las Bambas, por esquemas de depreciación acelerada, no van a tener muchas utilidades estas empresas en el corto plazo, pero sí hay financiamiento a 5 años o a 6, producto del canon que empezará a ingresar de manera significativa. Y no se ha construido un producto financiero aparentemente simple que permita la construcción de un hospital o de un sistema de transporte en Arequipa contra esos flujos. Es cuestión de realmente pensar fuera de la caja y copiar lo bueno de otras zonas. Otro elemento importante es el tema de exportaciones. El Perú es una economía relativamente pequeña, mediana, dependiendo cómo la midamos, y el modelo que se viene aplicando es un modelo de crecimiento hacia afuera y de equilibrios macroeconómicos desde hace 27 años, y un ejemplo exitoso es la agroindustria, donde hemos pasado casi de 0 a 5.000 millones de dólares. Hoy día el Perú es uno de los principales exportadores de fruta del mundo, por mencionar un ejemplo que he escuchado hoy día temprano en radioprogramas, somos el 4º exportador mundial de palta, antes exportábamos 0 palta, ¿no? Piura genera más uvas que Ica y no está en la mente de las personas. El producto orgánico peruano ya es considerado como un elemento interesante en principales cadenas de supermercados en el mundo. Pero hay que investigar, hay que ver qué se puede hacer en las regiones, qué se requiere, no solamente en la producción, sino en la logística, en la salida, etc. No los quiero aburrir, pero quiero regresar a lo que dije. Solamente pensando en desarrollo económico, variables económicas, variables sociales, indicadores sociales y sostenibilidad ambiental, y ahí hay que tomar en cuenta mucho la minería, sostenibilidad ambiental, hay mucho por hacer y mucho que investigar. He leído rápidamente la variedad de temas que hay durante este día y medio y realmente, nada, felicitar a todos los organizadores, felicitar a todos los investigadores, desearles lo mejor y que esto siga creciendo. Muchísimas gracias. A continuación tenemos las palabras del doctor Miguel Jaramillo Baanante. Muchas gracias. Es un enorme placer estar en esta mesa de inauguración del 4º Congreso de la APE y es particularmente satisfactorio por
la calidad y la cantidad de trabajos que se presentaron a consideración de los organizadores, lo que ha permitido generar un programa sumamente atractivo, con diversidad de temas, con papers muy interesantes y académicamente de un nivel muy bueno. Esto refleja en parte la madurez del trabajo académico en nuestra profesión, y es algo de lo que todos deberíamos estar bastante satisfechos. De manera que nos queda un día y medio de mucha actividad, excelentes papers en las diversas sesiones, y en este sentido yo quiero agradecer particularmente a Hugo Ñopo, para comenzar, el presidente de nuestra asociación, que trajo la idea de ser parte de la organización de este cuarto congreso. A Alan Sánchez y Nelson Ramírez, que hicieron un estupendo trabajo de motivar la presentación, la convocatoria y la presentación de ponencias, hacer la selección de ponencias y armar un programa del que creo que debemos estar todos muy satisfechos. A Jorge Medicina, que brindó todo el apoyo desde la Universidad de Lima, la posibilidad de estar en estas instalaciones, en este hermoso auditorio, y poder tener aulas adecuadas para las presentaciones. Estamos muy agradecidos por eso, y yo creo que todo esto nos lleva a la idea de que la enorme sabiduría de haber constituido esta asociación como un canal para promover el trabajo académico, para destacar la producción en nuestra profesión, y para poder generar que estas ideas lleguen a los que tienen que tomar decisiones de políticas, y poder hacer desde nuestro lado nuestra contribución al desarrollo del país en lo que mejor sabemos hacer, que como economistas, que es el análisis de temas concretos, y poder tener una base que permita cada vez más tener políticas que se basen en evidencias y no en ideologías o mitos. En este sentido, nos felicito a todos por estar en este evento, y nos deseo un día y medio de excelentes presentaciones y de satisfactorio trabajo académico. Muchísimas gracias. Antes de proseguir con la conferencia magistral, vamos a invitar a la mesa de honor a que se pongan en los asientos para ver un video, por favor. Entonces, vamos a proseguir con el programa. Tenemos la conferencia magistral número 1, según el programa, con el tema Capital Humano y los retos del desarrollo. Agradeceremos al doctor Hugo Ñopo y a la doctora Rosaluz Durán, por favor, que se acerquen al estrado para iniciar la conferencia. La presentación
está a cargo del doctor Hugo Ñopo, PhD en Economía por la Northwestern University, con maestría en Economía Matemática por el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro, con 2 grados universitarios en Matemáticas y en Ingeniería de Sistemas. Actualmente es investigador principal de GRAD, desde ahí ha desarrollado estudios para el Banco Mundial, Banco Interamericano, UNESCO, entre otros. Es miembro de directorios de emprendimientos sociales y ha sido economista, líder de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Dejo en uso de la palabra a la doctora Rosaluz Durán. Buenos días con todos. La primera conferencia magistral de la conferencia está a cargo del doctor Hugo Ñopo. Él nos va a hablar sobre capital humano y los retos del desarrollo. Los temas de interés principales de Hugo gravitan en torno a educación y mercados de trabajo, y él presta siempre particular atención a desigualdades de género y desigualdades étnicas también. Como estamos un poco apretados de tiempo, vamos a suprimir las preguntas, pero estoy segura que Hugo estará muy contento de conversar con quienes se le acerquen durante el intermedio del café. Adelante, Hugo. ¿Alguien sabe cómo es? Funciona. Bueno, buenos días, muchas gracias. Vamos a tratar de ser breves y si hago un buen esfuerzo en ser lo suficientemente breve, de repente tomamos 1 o 2 preguntas. Vamos a ver cómo nos va, ojalá podamos. Pero igual yo quiero reiterar el agradecimiento y las felicitaciones a ustedes, al grupo de economistas, a la Asociación Peruana de Economistas. Estamos increíblemente ya en el 4º Congreso Anual de la Asociación Peruana de Economía. Esto es un gran logro para un país tan carente de instituciones. Estamos consolidando una institución y esto es importante. Es importante que se mantenga, es importante que la tradición continúe. Esta asociación comenzó con un esfuerzo particular de colegas muy entusiasmados con esto. Yo soy el segundo presidente de la asociación por una designación de Norman Loaiza, invitación que accedí con el mayor de los gustos, pero ya nuestro próximo presidente ha sido elegido democráticamente. Esto consolida aún más nuestras instituciones. Soy muy feliz de saber que Gustavo Yamada será nuestro próximo presidente. Lo hemos elegido en nuestro congreso previo. En nuestro próximo congreso vamos a tener nuevas elecciones para elegir al nuevo vicepresidente, quien sucederá a Gustavo Yamada, y así vamos a consolidar ya una tradición de una asociación que nos merecemos como país. Necesitamos estos espacios de discusión para generar conocimiento útil para mejorar nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias entonces por eso y un aplauso para ustedes. Entonces, como prometí, vamos a tratar de ir muy brevemente sobre esta presentación. Es una presentación relativamente larga, pero yo voy a tratar de ir con ella muy rápidamente. Vean, primero contextualicemos. En América Latina tenemos un problema de caída de los premios a la escolaridad. Lo que tenemos aquí en el eje X son los años de educación que pueden tener las personas, y en el eje Y estamos midiendo los ingresos relativos, o sea, cómo progresan los ingresos conforme las personas estudian más. Esto es algo que como lema hemos escuchado muchas veces, ¿no? El que estudia triunfa. Claro que el que estudia triunfa. Miren, el que estudia más gana más. Esta es data para América Latina en el año 1992, varias encuestas de hogares. Y miren qué pasó 10 años después, el 2001. El que estudia triunfa, sí, y los que estudiaban más pues ganaban un poquito más, ¿ya? Pero ¿qué pasó 10 años después? Vean la línea gris aquí. Los premios a la escolaridad de los más educados han caído notablemente en América Latina y están cayendo también en Perú. Miren, esta es una medida de lo mismo, pero para el Perú, ahora el promedio de los años de escolaridad. Si lo vemos en la misma escala que antes, esto se ve así, miren. Ahora esto es Perú, lo que les mostraba anteriormente era América Latina, ahora veamos Perú. Tenemos esto.
y noten cómo caen los premios a la escolaridad. El que estudia triunfa, sí, pero el que estudiaba antes triunfaba más que el que triunfa ahora. Algo está pasando con nuestros mercados de trabajo y algo está pasando con la calificación de nuestros trabajadores, de nuestra mano de obra. Algo está pasando con nuestro capital humano. Ahí hay que plantearse algunas preguntas. Uno puede pensar en esto tanto en términos de factores de oferta como factores de demanda. Dentro de los factores de oferta, uno de los factores que está central dentro de esta discusión es la gran explosión de calificación que ha existido en el país. Nuestra fuerza de trabajo ha adquirido cada vez más años de escolaridad. El ingreso a las universidades, por ejemplo, ha crecido notablemente. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿de qué calidad es aquella educación? ¿De qué calidad se está dando la educación de esas nuevas personas que están adquiriendo cada vez más años de escolaridad? Si sus premios a esa escolaridad están cayendo, hay una pregunta sobre cantidad, cuántas personas están graduando, pero también está esta otra pregunta que les digo sobre la calidad. Y esto es para motivar, para poner como en contexto esto que está pasando, esta señal de alerta a la que tenemos que prestar atención, porque hay que mejorar entonces la calidad educativa. Y la pregunta se convierte en ¿cómo mejoramos la inversión educativa? ¿Cuáles son las inversiones costo efectivas? Y aquí es donde también la comunidad académica felizmente ya ha comenzado a proveer información, ha comenzado a proveer bastantes resultados de qué funciona. Cuando nos preguntamos por qué funciona, qué programas funcionan, ahora en el estado en que nos encontramos actualmente en la academia, pensamos en evaluaciones de impacto rigurosas, evaluaciones de impacto que puedan contrastar bien resultados de una intervención en contraste con unidades de observación que no hayan recibido esa intervención. Eso es lo que se llaman los RCTs, por las siglas en inglés de Randomized Controlled Trials. Ya tenemos unas buenas centenas de estudios como esos. Y ya tenemos varios estudios como los que estoy listando aquí que de alguna manera analizan o meta-analizan esos resultados. Tenemos muy buenos meta-análisis, inclusive tenemos un meta-análisis de estos meta-análisis de la información que se ha generado, porque vean, la generación de información, la generación de conocimiento sobre qué funciona en la educación ha crecido exponencialmente en los años recientes. Felizmente, tenemos cada vez más información. Necesitamos que siga creciendo, claro, pero tenemos cada vez más información útil para estas tomas de decisiones que les decía, y en varias partes del mundo. Lo que quiero llamar la atención es que dentro de la educación, dentro de ese par de centenas de estudios en educación que ya conocemos y que han sido analizados con estos meta-análisis, estas resultan ser las estrategias, las intervenciones más y menos efectivas, según estas regularidades empíricas que ya se vienen encontrando. Y yo quiero resaltar que dentro de esas regularidades empíricas, una que es común a varias revisiones de esos metaanálisis, es que el trabajo con los maestros resulta ser una de las intervenciones más efectivas para mejorar la educación. Es el docente, es aquella persona que diariamente entra al aula e interactúa con las personas, interactúa con los estudiantes, el que de verdad va a cambiar la educación, el que de verdad va a tener el impacto más efectivo dentro de la educación. Entonces, noten esta regularidad y noten entonces cómo es que eso nos lleva a abogar por la necesidad de trabajar mucho más en una carrera docente, en unos docentes que puedan efectivamente traer esta mejora para la inversión educativa. Pero para traer mejores docentes al aula necesitamos mejorar la inversión educativa. Y ahí hay que preguntarnos, ¿cuánto es que estamos invirtiendo? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? Y déjenme mostrarles aquí unas animaciones que son muy interesantes. Vean, primero, midamos en este eje Y algo que ya sabemos, algo que ya estuvo en los medios muchas veces y ya varias veces nos han hecho notar. En las evaluaciones PISA, estas evaluaciones estandarizadas internacionales, nuestros estudiantes no rinden tan bien. De hecho, son de los que más bajo rinden en comparación con todos los otros países que se miden. El punto rojo es Perú, los otros puntos son nuestros pares latinoamericanos, algunos de nuestros pares latinoamericanos. No es novedad, Perú está rezagado en esta fila. Y aún más rezagado si es que lo comparamos con otros países, con países, entre comillas, muy exitosos dentro de los sistemas educativos. Finlandia es el ejemplo paradigmático, ¿no? Pero también están, pues, algunos países de la OECD, Vietnam. Entonces, mirando esto en esa perspectiva global, es así como está Perú, lamentablemente. Pero ahora contrastemos eso con otra información. Vamos a correr este eje para acá, para poner otro eje aquí, ¿ya?
el eje X, que ahora va a medir cuánto invertimos, cuánto gastamos en nuestros estudiantes. Y resulta que nosotros invertimos aproximadamente $1.200 por estudiante por año. $1.200 por estudiante por año, como $100 mensuales. Y esto queda súper corto cuando se compara con, digamos, lo que invierte México. México invierte $2.400 por estudiante por año, el doble de lo que invertimos por cada uno de nuestros estudiantes. Y queda aún más rezagado si lo comparamos con lo que invierten Chile y Brasil. Ellos invierten como $3.600 por estudiante por año, el triple de lo que nosotros invertimos por cada estudiante. Entonces, es de comprender que con esos niveles de inversión, pues tenemos estos resultados, ¿no? Ahora, nuevamente, esta es, digamos, entre comillas, la liga latinoamericana, la liga con la que nos comparamos. Pero si ponemos esto en una liga mundial, en una liga global, la verdad es que vamos a quedar aún más rezagados. Aquí el eje no nos alcanzaría, vamos a tener que mover el eje. Movemos el eje, ponemos todas las cifras estas que les mostraba para acá y tenemos que ampliar el eje para que ahí entren los niveles de inversión de otros países. Finlandia invierte $15.000 por estudiante por año, 12 veces lo que invertimos nosotros por cada estudiante. La OECD invierte como $10.000 por estudiante por año. Y así podemos poner las inversiones de todos los países del mundo, o todos los países que se miden en la prueba PISA, que son 65 países. Y noten cómo está Perú. Existe un nivel a partir del cual invertir más de repente ya no nos lleva a mejores resultados, ¿no? Si se invierte de $6.000 en adelante, ya no necesariamente se mejoran los resultados, pero si se invierte por aquí muy poco, sí necesitamos invertir más. Noten cómo es que está ese patrón de 6.000 en adelante, pero nosotros estamos en este otro grupo, en esta otra liga, y además estamos bien rezagados en esa liga. El llamado hacia invertir más, el llamado hacia hacer la apuesta por la educación, está aquí y es importantísimo. La magia no existe, se cosecha lo que se siembra. Entonces, si sembramos esas inversiones, pues es de esperar que tengamos esos resultados a los que ya me referí. Y les hablaba de estos benchmarks, de esos comparadores. Les decía que México invierte el doble que lo que invierte Perú, les decía que Chile invierte el triple que lo que invierte Perú, pero ¿es posible duplicar o triplicar la inversión educativa en el corto plazo? La respuesta obviamente es no. Cualquier macroeconomista me va a decir, no, las cuentas no cuadran, no es posible hacer eso. Pero también cabe preguntarse, ¿cuánto hemos apostado por la educación en años recientes? ¿Cuánto hemos apostado por la educación en la última década, por ejemplo? Y aquí tenemos algunos resultados que yo quisiera compartir con ustedes. Vean, hagamos una descomposición simple, un ejercicio de descomposición bien simplecito de inversión educativa, puesto como, a ver, ¿cuánto tenemos de PBI? Veces cuánto se recauda de ese PBI, de qué tamaño es el gasto del Estado, de qué tamaño es el gasto del Estado en comparación del PBI, y luego de qué tamaño es el gasto en educación frente al gasto del tamaño del Estado. Entonces hacemos ese ejercicio de descomposición simple para preguntarnos después cómo ha sido el cambio de la inversión educativa, descompuesta como cambios de la participación del sector de educación, la participación del tamaño del Estado y el crecimiento de la economía. Hacemos esto para una selección de países, para varios países comparadores que han tenido aumentos en sus gastos educativos, y noten cómo en Perú casi todo el aumento de inversión educativa que hemos tenido la última década se debe a simplemente crecimiento de la economía. El tamaño del sector Estado, el tamaño del Estado frente al PBI se mantuvo constante. El tamaño del sector educación dentro del tamaño del Estado también se mantuvo constante, alrededor del 18%. No hemos hecho una apuesta especial por la educación, no. Simplemente, inercialmente, dado que la economía crecía tanto, pues entonces iban más dineros a la educación. Aquí hace falta una apuesta por la educación, que otros países sí han hecho. Miren, por ejemplo, Uruguay, Nicaragua, Indonesia, Brasil, Colombia. Ahí hay una diferencia, ahí hay algo que nos está diferenciando de esos otros países, la apuesta por la educación, más allá del crecimiento. Ahora, veamos esto en una perspectiva un poquito, que nos permita comparar un poquito mejor las cosas. Hemos separado aquí esto en dos países, simplemente desarrollados y países latinoamericanos, y aquí otros países, todos comparando con Perú. Todos los ponemos en un punto de partida igual, digamos, si es que al inicio de este periodo, del 2000 al 2014, todos invirtieran como 100. ¿Cómo ha sido la evolución de esas inversiones educativas como porcentaje del PBI? Noten que Perú está aquí y dentro de estas comparaciones
tanto con países de la OECD, latinoamericanos, otros de otras regiones y tal, siempre el caso peruano se ve como rezagado. Se ve como rezagado. No estamos haciendo esa apuesta por la educación que deberíamos hacer, ¿no? Entonces lo que necesitamos es eso, mejorar el gasto educativo, hacer la apuesta por la educación. Si vamos a tener pobres inversiones, los resultados van a ser pobres. No, la magia no existe, como les venía diciendo, ¿no? Y dentro de eso de esa inversión, como también les estaba contando, a partir de toda esa literatura que ya existe, el elemento central en el que hay que invertir es en los docentes. Detener el deterioro de la profesión docente se convierte en un elemento prioritario, especialmente en un contexto como este, donde hoy, viernes 10 de agosto, los profesores están de huelga, ¿no? Y hay un deterioro notorio de esta profesión docente. Detener ese deterioro se hace necesario, porque prestemos alguna atención a qué sabemos de la profesión docente, qué conocemos. Vean, en los últimos 10 años también es cierto esto de que la economía ha crecido bastante, los salarios de todos han ido mejorando, es lo que les mostraba en las diapositivas previas. Veamos cómo es que ha sucedido esto para toda la distribución de ingresos del país. Estos son los diferentes percentiles de la distribución de ingresos del país, los que menos reciben, los que más reciben, y estos son los ingresos. Vean, para el 2004 esta es la distribución. Si analizamos la década esta, del 2004 al 2014, los ingresos de todos han crecido, vean. Los ingresos de todos han crecido. Pobres, ricos, más capacitados, menos capacitados, todos han crecido. Los ingresos de los docentes también. Estos puntos de aquí son los ingresos de los docentes. Y si uno los mide en este eje, va a ver que efectivamente han venido creciendo en esta década. Del 2004 al 2014 se han movido aquí. Los ingresos laborales han crecido. Buenas noticias, sí. Pero cuando lo miramos en términos relativos, la verdad es que han caído relativamente. Si antes estaban en el percentil, digamos, 35 de la distribución de ingresos, ahora están en el percentil 20 de la distribución de ingresos. Bueno, con los últimos 2 años de la administración Saavedra esto aumentó notablemente, ¿ya? Pero estas estadísticas no lo están mostrando aquí. Pero estamos aquí en este periodo en el que, pese al crecimiento, pese a la mejora de los ingresos de todos, en términos relativos, los salarios de los docentes han seguido deteriorándose. Y eso es algo que tiene que estar en la discusión. Lamentablemente, con esos niveles relativos de salarios y de estatus de la profesión docente, es difícil atraer a los mejores. Si uno va a una universidad como la San Marcos, por ejemplo, que es lo suficientemente amplia, que tiene muchísimas profesiones en este país, y se pregunta por cuáles son los puntajes de admisión en el examen de admisión para cada una de las carreras, uno va a encontrar que los puntajes más bajos se encuentran en las carreras pedagógicas, los más altos en las medicinas, en las ingenierías, como ya sabemos, pero los más bajos en las pedagógicas. Atraer a los mejores resulta imposible con un estatus de la profesión docente como el que teníamos, como el que les mostraba así. Y entonces lo que tenemos aquí es este problema del huevo y de la gallina, un círculo vicioso que lamentablemente es muy pernicioso para nuestro futuro y tenemos que de alguna manera quebrar. Tenemos alguna evidencia de otros estudios que hice con otros colegas para, por ejemplo, Colombia, donde vemos que conforme más matemáticas o comprensión lectora sepan las personas, menos probabilidad van a tener de elegir la carrera docente. Y lamentablemente, algo que también sucede es que las habilidades de estas personas que entran a las facultades de pedagogía no necesariamente mejoran durante los años universitarios. Aquí hay algo que también preguntarse respecto de qué pasa con las facultades de pedagogía. Esta es evidencia para Colombia, pero se refleja en gran medida lo que pasa en Perú. Miren, aquí hay algunos casos seleccionados, por ejemplo, de los estudiantes estos de geología, que tenían estos niveles de habilidades matemáticas al ingresar a la universidad, en términos relativos mejoraron muchísimo al salir de la universidad. Lamentablemente, con las profesiones docentes, lo que pasa no es que las habilidades relativas mejoran, se mueven hacia la derecha, sino que empeoran, se mueven hacia la izquierda. Hay que preguntarnos también qué pasa en las facultades de pedagogía de nuestro país. Y bueno, voy a saltar esto porque vamos a tener que aprovechar el tiempo para enfatizar lo que ya les venía diciendo. La magia no existe, se cosecha lo que se siembra, hay que invertir y hay que pensar en que esta situación es de largo plazo y las soluciones en las que se tiene que pensar tienen que ser de largo plazo, no pueden ser
coyunturales únicamente. Porque el problema este es un problema de largo plazo. Les voy a contar este estudio que vengo haciendo con Daniel Alonso, que trata de mirar a los premios a la escolaridad de trabajadores de todo el mundo. Una de las limitaciones de la prueba PISA, que mide las habilidades de nuestros jóvenes, es que es muy reciente, tiene 12 años recién. Otra de sus limitaciones es que no mide a todos los trabajadores, a todos los sistemas educativos de todo el mundo, mide solo a 65 países. Entonces, aquí tenemos esta idea que viene de unos estudios previos, que dice, a ver, preguntémonos por cuáles son los premios a la escolaridad de todos los trabajadores en una economía grande que recibe migrantes de todo el mundo, como Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces, en esa economía estadounidense, veamos cuáles son los premios a la escolaridad del trabajador peruano, argentino, chileno, colombiano, ruso, croata, porque ahí están los migrantes de todo el mundo. Y entonces, si es que está un trabajador peruano en la economía norteamericana y este trabajador estudió en el sistema educativo peruano y contrastamos sus ingresos con los ingresos de este otro trabajador que estudió en el sistema educativo argentino, esto, después de controlar apropiadamente por algunas otras características, nos puede dar una idea aproximada de cuál es la diferencia en calidades de estos sistemas educativos de donde vienen estos migrantes en la economía norteamericana. Cuando hacemos esos ejercicios, utilizando los censos de Estados Unidos, que son muy amplios y disponibles, y podemos mirar varios censos y podemos mirar personas que se graduaron tan atrás como allá en los 50, o sea, 70 años atrás. Y mirar este medio siglo de datos y medio siglo de premios a la escolaridad de migrantes de diferentes economías en los Estados Unidos. Y lo que vamos a ver es, primero, que Latinoamérica y el Caribe tiene estos premios a la escolaridad, unos premios a la escolaridad que han ido deteriorándose, en un contexto en el que en otras regiones los premios a la escolaridad han ido creciendo, o han sido mucho más altos que los que encontramos para Latinoamérica y el Caribe. Dentro de Latinoamérica y el Caribe podemos también identificar algunas regiones, y resulta que los países andinos están entre los más bajos y deteriorándose también. Hagamos un zoom adicional para preguntarnos dónde está Perú, y Perú está aquí, con unos premios a la escolaridad que han estado establemente bajos. Establemente bajos, digo, desde los 50, porque un argumento que tiende a saltar bastante, especialmente en momentos de huelga como el de ahora, es culpar al SUTEP del resultado educativo de nuestro país. Vean, dentro de este diagrama, el SUTEP fue creado aquí, en los 70s. Y no es que exista un salto pre-post-SUTEP, no, o pre-post-magisterio, pre-post-sindicatos magisteriales en ninguno de los países de América Latina. La verdad es que esos premios a la escolaridad tan bajos, o esos sistemas educativos tan deteriorados, han venido deteriorados desde hace buen tiempo, no es que se estén deteriorando. Donde sí es posible encontrar un deterioro un poquito más claro es en el de la educación superior, porque los resultados que les acabo de mostrar son para la secundaria. Si vamos a la superior, ahí sí vamos a encontrar un deterioro más claro de América Latina y el Caribe. Los premios a la escolaridad de los graduados de las universidades peruanas que trabajan en los Estados Unidos están así de deteriorándose así. Y nótese cómo en ese mismo periodo los premios a la escolaridad de los trabajadores de la India saltan. Toda la revolución tecnológica de la que leemos en los diarios y en las revistas está aquí. Y bueno, si hacemos el zoom in, sale algo similar para las diversas subregiones dentro de América Latina y el Caribe, y Perú, lamentablemente, está aquí, con un deterioro de sus sistemas educativos, terciarios en este caso, ¿no? Entonces, aquí lo que les decía, este es un tema de largo plazo, las soluciones tienen que pensarse en el largo plazo, tenemos que hacer una clara apuesta por la educación, y dentro de esa clara apuesta por la educación, una de las inversiones más efectivas en las que tenemos que pensar es en la de los docentes. Ojo que estoy diciendo que esta es una de las inversiones más efectivas. No necesariamente estoy diciendo costo efectiva, porque invertir en los docentes es costoso, es costosísimo. Hoy, una planilla docente implica algo así como 2,5 puntos del PBI anualmente. Es bastante dinero. Y necesitamos mover eso mucho más arriba. Necesitamos moverlo a 3, 4, o de repente hasta 5 puntos del PBI. Es mucho dinero.
Es mucho dinero. El costo es elevadísimo, pero es lo que necesitamos para tener la educación que nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Excelente presentación y excelente uso del tiempo también. Tenemos 10 minutos para preguntas del público. Sí. ¿Alguien les va a acercar el micro para...? Buenas, señor Yopo, cuando presentó los estudios sobre el mercado laboral estadounidense, ¿consideró solo a los trabajadores legalizados o también consideró en general? Porque si consideró la piscina general, entonces como que podría haber un sesgo de selección en el caso de que hay bastantes inmigrantes ilegales y obviamente los trabajadores ilegales, o sea, se podría decir que también tienen como que el peor nivel de instrucción y justamente se van para allá. Entonces eso también como que exacerba la diferencia, ¿no?, de nivel de instrucción. Sí, tomemos unas cuantas preguntas para que Hugo las responda en conjunto. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarlo por la exposición, ha sido muy interesante y los datos que ha presentado han sido realmente reveladores. Bien, tenía la siguiente cuestión. Una discusión transversal que hay en varios temas de la economía es la relación entre Estado y mercado, entre lo público y lo privado, ¿no? Y me gustaría bastante conocer su comentario al respecto en este contexto educativo, porque un referente mundial que se tiene de la educación es Finlandia, y en su misma exposición, si veíamos los gráficos, pues Finlandia aparecía muy bien. E interesantemente se encuentra que el 98% de su educación en lo que es la escuela es pública, pero con unas características particulares. En cambio hay otros esquemas, como por ejemplo en Chile, donde hay un mayor peso de la educación privada y pues también se ven casos exitosos. Entonces me gustaría que comente ese aspecto, ¿no? La educación pública, privada y cómo se podría encauzar para lograr los objetivos que usted ha comentado. Buenísimo. Bueno, primero felicitarlo, la verdad, una extraordinaria presentación. Y mi pregunta va orientada a los promedios, porque hay como islas de excelencia, y eso también es importante considerarlo. Tanto en la educación secundaria, lamentablemente creo que hoy las islas de excelencia están más en la parte privada que en la pública, también en la parte privada el tema muy mal. Hay colegios en Lima que están en el 10% superior o 5% superior mediante distintas pruebas, esto en bachillerato internacional, etcétera, comparativamente con países desarrollados, porque son como islas de excelencia, y ojo, estamos hablando de colegios que están entre $1.000 y $1.500 mensuales. O sea, es una fortuna si lo comparamos con los $100, es casi como Finlandia y Lima, quizás por eso la isla de excelencia, ¿no? Ese es un tema. Y pocos pueden pagar eso, cuando tienen muchos hijos peor aún. Pero el segundo tema es lo mismo en el caso de las universidades. Otra vez, los promedios ocultan mucho. Y cómo se puede, de alguna manera, ir difundiendo esas islas de excelencia y mostrándolas con resultados. Sí, acá tenía una consulta. Disculpen. Lo que ha pasado últimamente, que tengo entendido respecto a la educación, es que se creó la SUNEDU, justamente como una superintendencia que puede regular. Y tenemos muchos problemas con el tema de la educación privada, porque como bien han dicho, quizá la educación privada puede ser mejor. Sin embargo, justo un amigo me comentaba que estaba interesado en hacer un desarrollo de lo que sería la problemática de colegios privados, porque si bien antes, o bueno, usualmente los colegios privados tienen mejor educación, últimamente han proliferado mucho los colegios que son privados, pero que no tienen muy buena educación, porque son colegios pequeños o porque tienen algún otro problema. Entonces, no sé si la educación tanto superior como escolar está regulada, el SUNEDU ha ayudado en algo, el tema de que se han cerrado los institutos pedagógicos para que ahora sean carreras universitarias nada más, ¿ha ayudado realmente? ¿Se ha hecho una evaluación sobre eso? Esa era mi consulta. Listo, ya contesté, ¿no?
Bueno, muchas gracias por todas las preguntas muy interesantes. Vamos a una pregunta. Lo que yo mostré como resultados del estudio de los trabajadores en Estados Unidos es simplemente el resultado de un trabajo muy minucioso, con mucho detalle, que presta atención bastante al sesgo de selección al que te refieres. Y hay múltiples sesgos de selección, como bien mencionabas, el de los migrantes. También existen, en el paper, le hemos prestado atención a los momentos de boom y los momentos de crisis económica y política para saber si existen pull o push factors para la migración. Todo eso está controlado ahí, porque siempre los migrantes no necesariamente son una muestra representativa de toda la población del país. Existen varios no observables que hacen que estos sean diferentes. Hemos tratado de hacer un esfuerzo muy especial de controlar por estos sesgos de selección en observables y en no observables dentro de lo que se puede. Eso es lo que tenemos en el estudio. El Estado y el mercado, lo público versus lo privado, ¿hasta qué punto se puede pensar que la provisión privada de servicios educativos puede ser parte de la solución de este problema? Miren, lo que tengo aquí es un mapa del Perú, con los 1.800, un poquito más, distritos del país, ¿ya? En los 1.800 distritos, de los 1.800 distritos del país, en 1.200 no hay provisión privada de servicios educativos. En 2 de cada 3 distritos de este país, la provisión privada no llega. No llega porque el mercado es muy pequeño, no hay capacidad adquisitiva, etc. La oferta privada llega solo ahí donde existe una capacidad de hacer negocio, porque la educación tiene fines de lucro. Aquí está permitido desde el 96 con el decreto legislativo 882. Entonces, el potencial para la provisión privada de servicios educativos es limitado. 1/3 de los distritos del país, de repente cierta parte de la matrícula, ha crecido notablemente en los últimos años. Hoy, 1 de cada 4 estudiantes va a una institución primaria o secundaria privada. Viene creciendo. Y esto llama a la necesidad de regular esta provisión de servicios, porque el servicio educativo es un servicio muy diferente a muchos otros servicios a los que estamos acostumbrados a pensar en la economía. Para muchos servicios o para muchos bienes, Indecopi es un buen regulador. Para la educación, que es tan particular, necesitamos un regulador distinto, que en la terciaria es SUNEDU y tiene un rol muy definido y tiene que ser muy estricta en la aplicación de las reglas que tiene para que estos mercados funcionen. Estos mercados tienen muchas fallas y para ayudarles a que funcionen apropiadamente necesitamos una regulación que se aplique ahí, ¿no? Y entonces está esta imagen que tenemos, que la provisión privada de servicios educativos es parte de la solución a este problema, porque lo privado es bueno y porque lo privado es mejor. La verdad es que este es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos. Tendemos a pensar con estos sesgos cognitivos que todo lo privado es bueno. Y la verdad es que lo que existe es islas de excelencia. Existen algunas muy excelentes, muy buenas instituciones educativas y a partir de ahí tendemos a pensar que todas las instituciones educativas privadas son buenas. La verdad es que solamente el top 2% de este país son así, son de excelencia. Pero como bien se decía, el costo de una matrícula mensual ahí está en los $1.000. Y entonces anualmente tendría que ser $10.000. Y atención a la cifra que yo les dije respecto de cuánto gastamos en nuestra educación o cuánto invertimos en nuestra educación. En promedio nosotros invertimos $1.200. Entonces, esa es la diferencia. De los $1.200 que actualmente invertimos a los $10.000, $12.000, $15.000 que se necesitarían para llegar a tener colegios que se parezcan a esas islas de excelencia en un país como este, ¿no? Cuesta muchísimo. Hay que hacer esa inversión. Eso es lo que necesitamos por ello es que necesitamos abogar por una mejor inversión educativa. Muchas gracias. Gracias nuevamente a nuestro expositor. Los invitamos a pasar al corte de café y después a sus respectivas sesiones paralelas. Gracias. Buenísimo. Si esperan un minuto, por favor, vamos a pasar un video antes de entrar al receso.